Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de nuestros conversatorios, en este caso del ciclo lectivo 2023 del Instituto de Investigación en Humanidades, doctor Gerardo Pajés, que pertenece con gran singularidad, es el único instituto, hasta donde sabemos, es el único instituto universitario que forma parte del colegio preuniversitario, de uno de los colegios preuniversitarios de la UBA, en este caso el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y a partir de la pandemia arrancamos con este ciclo de conversatorios abiertos a la comunidad, en principio a los alumnos, a los docentes, a los graduados, a los exalumnos y en adyacencia a toda la comunidad del Colegio Nacional de Buenos Aires. Este es el primero de los conversatorios de este año. Hemos empezado las clases ahora en marzo, el 18, así que estamos aquí a mediados de abril con nuestro primer conversatorio. Hoy muy contentos porque traemos un tema, digamos, muy caro a toda nuestra actividad y muy querido y muy, digamos, complejo de abordar en nuestra contemporaneidad. ¿Qué pasa con la lectura y la escritura en las plataformas y en las redes sociales? La propuesta de hoy es explorar justamente a partir de su título las prácticas de lectura y escritura digitales. ¿Y de qué se trata justamente este fenómeno que de uno o de otro costado a todo aquel que está interesado en la palabra, o como decía Jacques Rancière, a nosotros que somos animales capturados por la palabra, nos atrae, nos estimula, a veces nos enoja o no, las complicidades o no respecto de las materialidades y los soportes de la lectura en las diversas modalidades en que hoy la conocemos. Y para ello, y en un enlace también con la plataforma Entre Palabras, eh, que va a ofertar justamente cursos específicos sobre esta temática y habilitando a una egresada de la Universidad de Buenos Aires, estamos hoy con Daniela Ottolenghi, que es licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en comunicación por la Fundación Walter Benjamin y magíster en educación digital por la Universidad de Leeds en el Reino Unido, donde residió durante un año. Actualmente es becaria CONICET y su tema de investigación son las prácticas de lectura en entornos virtuales. Se desempeña como docente en el ámbito público y privado, especialmente en el nivel universitario, y es además directora de la carrera de Ciencias de la Educación y del Profesorado Universitario de la Universidad de San Isidro. Así que con mucho gusto le damos la bienvenida a, a Daniela y la escuchamos en su exposición sobre este tema que nos interesa mucho, prácticas de lectura y escrituras digitales. Bueno, muchas gracias por invitarme. Les cuento que, bueno, este es mi tema de investigación de la tesis doctoral, en realidad más que nada sobre las prácticas de lectura. Em, pero bueno, hace poco publiqué un libro con la editorial Tilde y justamente es sobre esta temática, tanto de lectura y escritura, que pasa con estas actividades en los entornos virtuales como las redes sociales y plataformas. Así que bueno, parto de la base de que hay un grupo de jóvenes que están leyendo y hablando sobre literatura en las redes, eh, jóvenes de distintas edades eh, que tienen gustos en algunos casos similares por la literatura que leen y generalmente lo que más llama la atención cuando uno ve, bueno, a ver qué están leyendo, es que aparece la literatura juvenil, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito más de eso porque también hay como diferencias a la hora de definir qué entendemos por literatura juvenil. Eh, pero sí que, digamos, existen estas comunidades de lectores y lectoras que se fueron formando y agrupando en distintas plataformas. Antes de llegar a Instagram pasaron por YouTube, que ahí seguramente escucharon hablar de los booktubers, que siguen existiendo y conviven con las comunidades que van mutando, digamos, hacia otras plataformas como Instagram, donde los conocemos como bookstagrammers, y en TikTok, que son booktokers. Estas son entonces algunas de las plataformas que espero contar un poquito hoy, de qué se tratan y qué es lo que pasa ahí con las prácticas de lectura y escritura. La mayoría son muy conocidas,
pero de todos modos vale la pena porque según la plataforma también predominan ciertos modos sobre otros. Bueno, y una de las cuestiones que intento abordar en la tesis, porque como les decía, cuando hablamos de las prácticas de lectura en las redes sociales, llama la atención que, bueno, no se habla generalmente de toda la literatura, sino que hay está puesto el foco mucho en lo que es la literatura juvenil. Y desde ya hace mucho tiempo distintos investigadores, pero también escritores y escritoras, definen qué entienden por literatura juvenil, ¿no? Están aquellos que la definen a partir de la edad de los destinatarios, aquellos que simplemente la consideran una categoría comercial, que suele aparecer y que cada vez tiene como más relevancia. Si pensamos en la Feria del Libro, hay todo un sector dedicado a la literatura juvenil, pero también a eventos alrededor de esta literatura. Y después, bueno, tenemos también como las cuestiones más ligadas a los prejuicios o a evaluar la calidad narrativa de este tipo de historias, que aparece muy ligado a lo que es la literatura juvenil y por ahí no tanto a la literatura en general. Bueno, en esta línea, Gemma Luch, que les puse ahí la foto, que es una investigadora española, ella justamente diferencia entre paraliteratura y literatura canónica, justamente para mostrar cómo la literatura juvenil suele caer del lado de lo que es paraliteratura, porque tiene como un estilo menos trabajado, que es más lineal, que es sencillo y rápido de leer, que lo que más importa es vender el libro, pensar, sobre todo ahora, pensar en las adaptaciones cinematográficas o en series. El autor es más una persona famosa, más que una persona reconocida culturalmente. Estas son como algunas de las diferencias que ella marca. Y, digamos, injustamente, mucha de la literatura que está destinada a los jóvenes termina siendo caracterizada como para literatura, cuando, digamos, existen diferencias como en la literatura en general, ¿no es cierto? Bueno, y un ejercicio que hice fue empezar a pensar en una categorización, ¿no?, de la literatura juvenil, que encontramos esto con destinatario para los jóvenes, porque es difícil justamente hacer clasificaciones muy cerradas. Digamos, hay libros que pueden ser parte de más de una categoría contemporáneamente, y esto lo pensé justamente a modo de conceptualizar, bueno, con qué literatura nos encontramos en general y después cuál de estas predomina en las redes sociales, particularmente en mi caso en Instagram, que es en la que me enfoco para mi tesis. Y por un lado yo encuentro que hay una literatura juvenil escolar, que son esos libros que fueron pensados generalmente de antemano, ¿no? Fueron pensados para llevar a la escuela porque tratan ciertos temas que son sensibles y que se suelen abordar en el diseño curricular, que tienen que ver muchas veces con esto de los vínculos, pero también con la ESI, o como les pongo ahí, los trastornos alimenticios y demás. Es una literatura, eso, que es susceptible de ser tratada más allá de la historia en sí, digamos, siempre con esta mirada de generar consignas sobre el tema que aborda, ¿no? Como una excusa para trabajar esas cosas. Entonces, se saca un poco del plano de lo literario para enfocarse más en el tema, en la temática que tiene. Por otro lado, una literatura de y para plataformas, y a esto me refiero a que con las distintas redes sociales y plataformas que existen, hay una escritura que es propia de esos medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la plataforma Wattpad, que muchos jóvenes la utilizan tanto para leer como para escribir historias, de lo que se les ocurre, digamos, están todos los géneros disponibles, hay distintos tipos de extensión,
Hay historias que se van publicando por capítulos, ¿no? De esta forma seriada que uno comienza a seguir, y es una literatura en la que hay cierta interacción porque los lectores dejan comentarios o pueden dejar comentarios y valoración de esa historia. Obviamente, mayor éxito a mayor visualización y mayor calificación de esa historia. Pero son plataformas que justamente se nutren de que haya una interacción. Si solamente subirla y no tener ningún lector no tendría sentido. Por otro lado, Instagram también en un momento empezó a alojar relatos, también seriados, como ir contando por capítulos, que la imagen sea alusiva a eso que se está contando. Y bastante hay de esto, pero también ligado a la poesía, ¿no? No solo a los cuentos o novelas, sino que también lo vemos mucho con la cuestión de la poesía. Pero al mismo tiempo, esta literatura dio lugar a que muchos jóvenes, no solo de acá, de Argentina, sino que en distintos lugares como Estados Unidos, donde este fenómeno está obviamente desarrollado hace más tiempo, lograran pasar de la plataforma a el formato físico. Entonces, se trata de jóvenes que venían escribiendo, por ejemplo, en esta plataforma que les decía, Wattpad, y gracias al éxito, una editorial, que a veces es la misma editorial, o sea, Wattpad, que decide publicar eso con una editorial, y luego terminan también en adaptaciones en serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, La cabina de los besos, no me salía la traducción de nada. Es un libro de una chica que en su momento, cuando lo escribió en Wattpad, tenía 15 años, le fue tan bien que se lo decidieron publicar en formato físico y después esto se convirtió en una serie en Netflix que tiene 3 temporadas. Eso acá, tenemos ejemplos de eso, no que lleguen a serie, todavía a esa parte no llegaron, pero sí que tenemos fácil 4 ejemplos de jóvenes que venían escribiendo en Wattpad y compartían, y al generar tanta interacción también en paralelo en otras redes como Instagram o YouTube, lograron que editoriales como Planeta, Penguin y BR les publicaran los libros. Y estamos hablando de chicos que tienen máximo 25 años. Entonces, bueno, esa es una literatura particular también, o sea, es otra categoría de literatura dentro del juvenil, también en el sentido, no solo por los temas que aborda, sino porque quienes escriben son jóvenes. Entonces ya no es solo el destinatario, sino también los autores y autoras. Y por otro lado, la literatura de blockbuster, que este es un término de 2 investigadoras inglesas, una de ellas Rebecca Fitzsimmons, que ellas lo que señalan es que la literatura blockbuster es esa literatura que tuvo muchísimo éxito, como podemos pensar, no sé, Harry Potter, los Juegos del Hambre y demás, bajo la cual después englobamos toda la literatura juvenil. O sea, es quedarnos con estos casos y ejemplos de éxito, de taquilla, de éxito de ventas, bestsellers, y, digamos, poner como todo en la misma bolsa la literatura juvenil. O sea, es como que es una sobre-representación de lo que sería la literatura juvenil. Y tiene que ver con estos éxitos editoriales. Y por último, esta literatura de autor, que en realidad se toca mucho con la literatura juvenil escolar, que son estos libros que también aparecen en los programas curriculares, pero que o sea, no necesariamente el tema es el foco de por qué se eligen esos libros, sino sí ahí tiene más que ver con el estilo de la narración, con autores y autoras que están avalados, digamos, por la academia, ya sea porque recibieron premios, ya sea porque están hace años publicando, y tanto es así que hasta tienen itinerarios lectores, ¿no? Las mismas editoriales y manuales proponen seguir a determinado autor o autora con varios de sus libros. Bueno, ahí
les mostraba algunos ejemplos, en este caso, bueno, son todos de la misma editorial, pero bueno, posibles ejemplos de esta literatura juvenil escolar que tiene que ver con tratar ciertos temas, como la de Yo una vez fui granadero, que es para tratar el tema histórico, el de Prohibido soñar tiene que ver con la última dictadura militar, y el de Cecilia Piso con los derechos de las infancias. Bueno, y acá unos ejemplos de esto que les mencionaba, de la literatura de y para plataformas. En el primer caso les pongo el Instagram de una influencer que es escritora, que se llama Rosie Tips. Ella es joven, pero digo no tan joven. Y ella empezó a compartir sus historias. Las primeras eran sobre ella, personales. En Instagram la gente la empezó a seguir, quería saber cómo seguía la historia y demás. Y bueno, y después terminó publicando, si no recuerdo mal, con Planeta, esas mismas historias que contó generalmente de amor, las termina compilando en un libro físico. Bueno, y acá estos dos ejemplos, sí, son chicos de 20 y pico de años, Maximiliano, que es de Córdoba, y Victoria Resco, que es de acá de Buenos Aires, de Capital. Ambos publicaron con la misma editorial, y los dos publicaban en Wattpad, y tenían sus lectores y lectoras que los seguían. Bueno, algunos ejemplos de lo que es la literatura blockbuster. No sé si escucharon hablar de Los siete maridos de Evelyn Hugo, pero bueno, se va a hacer la serie también. Bueno, Harry Potter lo conocemos todos. El de Julia Quinn, El Duque y yo, es la serie que en Netflix es Los Bridgerton, que también un éxito también a nivel serie. Y Crepúsculo. Y algunos ejemplos de literatura de autor, bueno, podemos pensar claramente en Liliana Bodoc, Baccarini, Woolf, pero bueno, hay otros también, no sé, Mario Méndez, Paula Bombara, hay bastantes escritores y escritoras argentinos que suelen darse como lectura en la escuela, justamente por esto que decía, ¿no? Ya se aprecia más que nada el estilo y la figura del autor en sí, más allá de la historia. Bien. Bueno, esto era un poco, la idea era compartir estas categorías para seguir pensando en la literatura juvenil, porque muchas veces se produce como esta dicotomía, ¿no? De, bueno, literatura juvenil sí o literatura juvenil no, y bueno, por ahí entender esto, que es un campo disciplinar, que está en expansión, que es complejo, y que, por lo menos para mí, resulta interesante explorar y ver qué es lo que hay para no englobar todo en una misma categoría que muchas veces no sabemos ni a qué refiere. Bueno, y retomando esta idea de qué es lo que hacen los jóvenes y qué leen en los entornos virtuales, especialmente en Instagram, una de las cosas que aparece mucho es la diversidad. Y esto me parece interesante porque en los ejemplos que yo di anteriormente de las categorías, es difícil encontrar ejemplos en esas categorías que sean sobre libros diversos. Quizás el único es Heartstopper, que ya hoy por hoy también es un éxito y que pasó a ser serie además. Pero bueno, son lecturas que no siempre entran en el circuito escolar, y sí entran por fuera, ¿no? O sea, qué es lo que ellos deciden leer, y bueno, el tema de la diversidad es un tema que les interesa. Bien. Hablamos un poco de las lecturas, y que después voy a retomar un poco, pero una de las cosas que me gustaría contarles es como, bueno, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de prácticas de lecturas en entornos virtuales? Porque no hablamos de si están leyendo en digital, sino que usan las redes para compartir qué es lo que quieren leer, qué es lo que leyeron y qué es lo que están leyendo. Y muchas veces ese contenido se organiza a partir de consignas, ¿no? Entonces, encontramos, este es como una parte del feed
de esta joven bookish.ar. Y muchas veces lo que encontramos son, por ejemplo, estos consejos y desafíos lectores. Entonces, en el video que les pongo acá a la izquierda, son historias para leer en 24 horas, ¿no? O sea, siempre, generalmente todo es en torno a la lectura, en torno a salir de bloqueos lectores, libros para combinar, digamos, después de una lectura pesada, bueno, qué libros se pueden leer, o esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la rapidez y la duración de ciertos libros. Y también se generan, como les decía, desafíos lectores. Muchas veces se hacen a principio de año, se hace una lista de, por ejemplo, historias que sucedan en África. Un libro que tenga la tapa azul. Bueno, hay distintos tipos de desafíos, algunos más complejos, otros menos, unos que parecen, digamos, muy pavos, y otros por ahí un poco más profundos de poder, por ejemplo, querer leer autores de otros lugares, que los crean los mismos lectores y a su vez se suman a otros desafíos que proponen otros lectores de la comunidad, y a veces utilizan los que aplicaciones como Goodreads, que es una aplicación donde uno puede marcar qué libro quiere leer, qué libro leyó y qué libro está leyendo, también sugieren desafíos de lectura, e incluso el desafío más importante que propone esa aplicación es de cantidad, cuántos libros uno quiere leer en todo el año, y en base a eso nos va diciendo si venimos bien, si estamos atrasados, cuántos libros deberíamos leer por semana para llegar al número. Entonces, digo, esto un poco para mostrar que la preocupación en torno a la cantidad, a la rapidez de la lectura es un tema que preocupa. En las redes también aparecen muchas representaciones de escenas de lectura, que en el ejemplo que les traigo acá a la izquierda, tiene que ver con Harry Potter, de los libros sobre los que más debe haber contenido al respecto, pero es muy común que utilicen TikTok primero y que después redirijan desde su Instagram al video de TikTok, donde hacen esto, o sea, es como que se parodian a sí mismos durante la lectura, utilizando estos audios que ya circulan en las redes y bueno, lo adaptan a lo que a ellos les interesa. Y al mismo tiempo, en las representaciones de escenas de lectura, aparecen la persona en las imágenes, digo, en las fotos, por ejemplo, cuando aparecen ellos, los protagonistas, estos jóvenes que tienen las cuentas, suele ser acompañados de libros, ¿no? Es muy raro encontrar que sea una foto de ellos sin algo que tenga que ver o que haga alusión a la lectura. También ahí hay una representación, hay una performatividad de lo que es leer, de lo que es su relación con los libros, que generalmente son físicos, o en su gran mayoría son físicos, y el hecho de, bueno, de tenerlos, ¿no? O sea, mostrarlos también forma parte de esas representaciones. Y en este sentido, otra de los contenidos que abundan en las redes, que también lo pueden encontrar en YouTube y en TikTok, son los tours por las bibliotecas, o sea, por las propias bibliotecas, las de la casa de cada uno. Muchas veces eligen mostrar cómo ordenaron los libros o si los tienen que volver a ordenar. En general el problema es que no les entran más libros y que tienen que ver de qué manera ubicarlos, pero también hay una cuestión estética y algunos muestran que los ordenan por color. Bueno, es todo un tópico y un contenido que a los lectores, a la comunidad lectora le interesa y que lo aprecia. Digo, no es que es un contenido que pasa de largo. Y a digamos, se asocia también el paseo por librerías y el paseo por bibliotecas. La foto del Ateneo Gran Splendid es una foto que está en muchos de estos bookstagrammers, siempre, digamos, como esto, ¿no? Valorando la cantidad de libros y el hecho de verlos y demás. Bueno, y otra cosa que hacen en Instagram es que funcione como un catálogo
de lectura, ¿no? Entonces, por un lado, en el caso del ejemplo que les pongo acá a la izquierda, que esto lo hizo una chica de Estados Unidos, ella lo que hace es como mini guías donde recomienda libros con temáticas, ¿no? En este caso son novelas que suceden en campus universitarios, que es una temática de la literatura más abordada afuera. Acá, digamos, no tenemos esa cultura del campus, entonces no tenemos, pero ese es un ejemplo, digamos, hay guías de novelas románticas, policiales, de memorias, de no ficción también, y lo que hace es, bueno, aparece la imagen del libro y hay una reseña sobre eso. Entonces, es una forma de decir, bueno, tengo ganas de leer algo sobre esta temática, sé que esta Bookstagrammer hace estas curadurías, entonces me voy a fijar qué es lo que recomienda. Y del lado derecho, el ejemplo tiene que ver con una chica que empezó una cuenta para explicar los términos que se usan en la comunidad de Bookstagrammers. Entonces, que generalmente vienen del inglés, entonces muchas veces aparecen en las conversaciones, en los comentarios o en el mismo posteo que hace la persona en Instagram sobre el libro, y hay gente que por ahí recién se está introduciendo en la comunidad y no conoce el término. Bueno, ni hablar si es alguien que no pertenece a la comunidad. Entonces, bueno, en este caso esta chica, por ejemplo, armó un Instagram específico para hacer un diccionario de estos términos que aparecen. Que, bueno, acá, por ejemplo, el de Happily Ever After, GEA, felices por siempre y demás. Siempre tienen que ver con los tipos de libro, o sea, los tipos de libro, los argumentos, los conflictos. Es muy común que hablen sobre los tópicos y los clichés y los tropos que les interesan, que son, por ejemplo, de enemigos a amantes, de amigos a novios. Bueno, es una de las cosas que más aparece. Entonces, bueno, el diccionario en este caso viene a cubrir ese conocimiento. Bueno, y otra cosa que hacen los bookstagrammers o booktubers, acá es un ejemplo de un chico, este chico es inglés y llegó como 1 millón de seguidores en YouTube, que es un montón, y él tiene su cuenta de YouTube, su cuenta de Instagram y su cuenta de TikTok, y en las tres, digamos, publica contenido, y una de las cosas que hace, por ejemplo, en YouTube es mostrar cuando va de paseo. En este caso se fue a otra ciudad distinta a la que vive, que es Cambridge, y te muestra su paseo por bibliotecas, librerías, sus compras. Este contenido es muy común verlo en el formato de video en YouTube, que se conoce más que nada como blogs, que ahora después, ahí están. Por ejemplo, en este caso es una escritora también inglesa, y ella, bueno, acá te muestra un día en su vida, pero en ese día seguramente hay algo de los libros seguro. De todos modos, si ustedes buscan blogs, hay de todo, hay de maquillaje, de la vida en general. Tiene que ver con esta cultura influencer de mostrar la cotidianidad. Bueno, y acá les pongo un ejemplo de una booktuber que no es adolescente o no es joven, en el sentido de que no está en sus 20 y pico, porque también, digamos, hay ejemplos, ¿no?, que salen de la norma, y eso también se encuentra en Instagram. De hecho, para mi tesis yo entrevisté a 10 personas, y la más grande, o sea, la más chica tenía en ese momento que la entrevisté 12 años, y la más grande 38. Con lo cual existe ese espectro, no es que es algo, digamos, atípico. Cada vez menos, digamos, pasa que nos resulte raro, porque la lectura es algo que también, a partir de ver todos estos contenidos, que gente por ahí más adulta le interesó y encontró un lugar de pertenencia. La gran mayoría de estos jóvenes tienen una experiencia en común, y es que les gustaba mucho leer, pero no tenían con quién hablar sobre eso.
Bueno, y acá un ejemplo también de booktuber académico. Él es un investigador, Tomasena es su apellido, que vive en España, y él hizo su tesis doctoral sobre los booktubers, y la hizo de manera, como él participó también, o sea, parte de su experiencia de investigación fue él mismo convertirse en un booktuber para poder entender mejor, y bueno, y después de que terminó la tesis, siguió, le interesó en serio, y bueno, iba comentando sus distintas lecturas. Bueno, también llegaron a la universidad. Este es un ejemplo de, yo no lo pongo porque a veces no sé si por ahí se va a escuchar bien, si no después se los comparto. Pero, por ejemplo, en Flaxo, aparentemente, digamos, un trabajo final era comentar un libro al estilo de los booktubers. Entonces, bueno, en este video se ve a alguien comentando, haciendo la reseña en forma de video, pero al estilo de los booktubers. Sobre un libro académico, ¿no? Bueno, perdón. Sobre qué leen, acá les dejo algunos ejemplos. Cuando hablábamos de la literatura juvenil, bueno, la verdad es que lo que más leen no son todos los géneros, sino que predomina el género romántico, la fantasía y el policial, digamos, policial y thriller por ahí, pero esos son como los más predominantes. Suelen leer traducciones al español o libros en inglés, y libros, por ejemplo, los de Alice Keller, que es española, ¿no? Que vienen de España. No hay tanto consumo de literatura argentina, también porque no tenemos tampoco muy desarrollado este mercado editorial acá, no hay tanta oferta sobre esto. Sí hay un montón afuera, y la verdad que acceden a los libros de distintas maneras. Hasta el momento compraba mucho en Book Depository, que es una página web donde se podía comprar libros del exterior, que anunció hace pocos días que cierra, así que bueno, eso ya no va a ser posible, estamos todos muy tristes. Compran también acá en la librería Kell, que tiene libros en inglés, lo que pasa es que no llegan todos los que se publican, y si no, bueno, cuando son en inglés, justamente descargan de manera ilegal en el Kindle. Esas son como las formas de acceso, pero en su mayoría, digamos, gastan, por eso es un pasatiempo caro, porque bueno, gastan bastante dinero en libros. Bueno, y acá les mostraba los que son hay una mezcla, pero más que nada fantasía, que algunos son más paranormales y demás, pero bueno, y la mayoría son sagas. La gran mayoría son libros grandes, gordos, que tardan eso es lo más curioso, no tardan tanto en leerlo, justamente por la ansiedad de comentarlo, compartirlo y poder seguir con la saga. También aparecen mucho la lectura de libros con adaptación cinematográfica, como les decía, o con adaptación en serie. Por ejemplo, estos que les pongo a la derecha, de Hating Game y Cariño, cuánto te odio, es el mismo libro, uno en inglés y otro es su traducción, y ese se hizo la película, que no sé si está en Netflix, ahora no me acuerdo, pero existe como esta actividad, digamos, de decir, bueno, quiero leer el libro y después ver la película o la serie, es una de las actividades que hacen, e incluso muchas veces después comentarlas, ¿no? Bueno, todas estas que tienen imagen acá tienen adaptación. Bien. No sé cómo estamos de tiempo, Walter. Vos me dirás. Estamos bien, sí, 5 minutitos más para después habilitar Dale. una charla o un comentario, pero vamos muy bien. Bien. Bueno, entonces comento un poco más rápido esto, que igual algo ya les venía contando.
que es esto de, bueno, escribir literatura. Tenemos tanto el fenómeno de fanfiction como el de Wattpad. En el caso de fanfiction, la definición es de Daniel Casani, que es esto de crear una obra nueva a partir de algo que ya existe, que no es necesariamente un libro, puede ser una película, puede ser una banda musical, digo, hay novelas escritas o historias escritas a partir de Harry Styles, que es un cantante. eh, Hay cosas sobre los personajes de Marvel, por ejemplo, pero siempre tiene que ver con esto de reformular, ya sea contar sobre la relación de dos personajes que en la obra original no tienen relación o que eso no se desarrolló, como pensar la historia previa a eso, o como les decía, utilizar algún cantante, eso que se conoce públicamente de él, como para pensarlo dentro de una historia que suele ser romántica, en esos casos, ¿no? Bueno, acá nada, algunas cosas por las cuales, por qué por ahí vale la pena conocer estos temas, y es que, bueno, yo siempre pienso como el enlace el puente con la escuela, ¿no? O sea, las prácticas que suceden fuera del aula con las prácticas que suceden dentro del aula. Entonces, bueno, acá les pongo algunos aspectos que se pueden trabajar con esto de fanfiction y Wattpad. A ver si tengo acá, sí. Bueno, que por ejemplo esto, ¿no? De la intertextualidad, a ver qué historias aparecen dentro de las historias. Esto del retelling, que no es otra cosa que las reversiones, que existieron siempre, ¿no? Escuchar una versión de la misma historia, eh, pero que tienen, digamos, su público también entre los jóvenes, que les interesa como, bueno, volver, revisitar esa historia tradicional tal vez, pero desde otro punto de vista. Otras cosas que se pueden trabajar también son el plagio, ¿no? O sea, cómo se considera cuando uno se mete con la obra, con esa idea original de otra persona y, bueno, y la empieza como a utilizar. El proceso creativo, porque en realidad muchas veces hay varios libros hoy en día que empezaron siendo fanfiction, o sea que sus autores, digamos, publicaban en la web porque se inspiraron y empezaron a partir de tal historia, y después lo reformularon tanto que terminó siendo una historia nueva, ¿no? Solo que, bueno, originalmente se basó en eso. Entonces, tiene que ver también con el proceso creativo de muchos de estos jóvenes que representan lo que está pasando hoy con la literatura. Y por último, la idea de autor y lector, y esta idea de beta, que beta se llama justamente al lector en estas páginas como Wattpad y Fanfiction, que es el lector que hace comentarios y que hace sugerencias y correcciones, que funciona como una suerte de editor o editora. No todos lo tienen a este beta, pero quienes lo tienen, generalmente el resultado de su escritura es mejor, justamente porque, bueno, tiene como una edición. Creo que... bueno, y para cerrar, explorar otras plataformas. En Twitch todavía no se desarrolló demasiado una comunidad de lectores. Sí, lo que hacen muchos es un vivo, empiezan a hacer streaming para leer, o sea, leer en silencio. Entonces, los que se conectan simplemente ven a otra persona que está leyendo, que por ahí no pone ni música de fondo ni nada, y en determinado momento se hace una pausa para ir al baño, para buscar algo, y ahí por ahí se habilita el chat, pero es como que es ver al otro leer en teoría para hacer lo mismo, ¿no? Como una especie de acompañarse en esa lectura. Algunos también lo están usando quizás como para dar algún tipo de clase. Hay un chico muy conocido en España, que empezó como booktuber, después bookstagrammer, tiene varios libros publicados, y él, por ejemplo, hizo varios Twitch para dar consignas de escritura y hablar de esto del proceso creativo y demás.
porque de pronto como que esto de ser escritor y escritora se convirtió en algo que muchos quieren hacer, ¿no? Muchos jóvenes empiezan también a anhelar hacerlo. Y por otro lado, bueno, nombrarles una plataforma que es bastante vieja, que es Tumblr, eh, que parecería estar en desuso, pero que quedó muy arraigada a todo lo que es de nicho. Entonces, también se encuentra gente que comparte ahí fanart, que es decir, arte hecho a partir de cosas de las que son fanáticos, de distintas cosas, de literatura, películas, música y demás, y donde, por ejemplo, también se comparte muchísimo sobre tips de escritura eh, y demás. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartirles. Gracias, Daniela, buenísimo. Gracias por este panorama tan interesante que nos has mostrado y tan amplio de alguna manera, que desde el lugar docente decimos, bueno, evidentemente casi hay una suerte como de paracirculación de lo literario que está por muy lejos, digamos, de las currículas y que tiene que ver más que ver con una literatura del placer, digamos, con una literatura, digamos, de lo más empático en relación a los fenómenos, digamos, de los adolescentes, ¿no? Porque en verdad estamos hablando de subculturas o de tribus, digamos, lectoras, de adolescentes, y una circulación que vos has descrito muy bien, tiene también muchos soportes de todo tipo. Vos, tu investigación y el libro que sacaste lo incorporás dentro de lo que podríamos llamar narrativas transmediáticas o narrativas digitales. ¿En qué marco, digamos, encuadrás tu proyecto? Y si nos podés contar también de tu libro. Sí, en realidad, o sea, paso un poco por esos conceptos, pero más que nada pienso Instagram como un género multimodal, donde la reseña, o sea, básicamente me centro más en qué reseñan estos jóvenes y que son reseñas eso, ¿no? Multimodales, que combinan distintos modos de significar, que no es solo la imagen de la foto, sino que, bueno, el texto y qué elementos tiene ese texto, los emojis y demás. Pero sí tomo los aportes y, bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura participativa, eh, los multialfabetismos y demás. Y el libro es una partecita de la tesis, es como una puerta de entrada a estos fenómenos. Me explayo un poco más en estos distintos ejemplos que estuvimos viendo acá, eh, y bueno, más en un tono de divulgación, ¿no? O sea, un poco más afuera de lo académico, aunque igualmente tiene referencias y cosas si uno quiere profundizar, y un poco con la mirada puesta en conocer qué es lo que pasa y tratar de ver cómo llevarlo al aula en última instancia. Ujú. Y el consumo digamos, de justamente los distintos soportes de una misma historia. Por ejemplo, nombraste el caso que he seguido de Heartstopper, por ejemplo, que vi Sí. la serie, después me compré el cómic. Digamos, evidentemente esta circulación donde uno va a descubrir cosas que no están en un soporte, que están en otro, que rellena como espacios de vacíos, digamos, o evidentemente que muestra prácticamente, no sé, las condiciones de posibilidad de cada uno, digamos, de los géneros, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, una serie de 30 minutos, de episodio de 30 minutos de Netflix que el cómic de Heartstopper. Estoy diciendo por el fenómeno, digamos, más cercano. Igual te Sí. confieso que mientras ibas hablando estuve con mi celular en la mano buscando y asociándome a esas cuentas de Instagram. Realmente, porque quiero seguirlos y te agradezco mucho también ese aporte, porque bueno, creo que algunos que nombraste no conocía, a pesar de que sí conocía mucho el fenómeno de Wattpad, por ejemplo, que me pareció siempre increíble con la cantidad de historias ahí en los nichos, digamos, textuales y que luego han pasado a otros soportes, ¿no? Pero vos decís, ¿cómo es el mismo consumidor el que, digamos, consume eso? Y lo digo consumidor en el sentido, digamos, más positivo, ¿no? Es el lector, digamos, que consume este tipo de historias que viaja por, digamos, que también viaja por estos distintos soportes, o vos pensé que, decir, cohabita ese mismo soporte en un mismo lector, en un mismo consumidor, ¿pensás vos o no? Está buena la pregunta. Creo que pasan las dos cosas, digamos. En general, todos tenemos más de una aplicación que consumimos, pero no siempre, digamos, consumimos como el mismo contenido en las distintas aplicaciones. Quizás vamos diferenciando
a quién seguir en Instagram, qué mirar en YouTube y demás. Entonces, por un lado pasa eso. De hecho, con Heartstopper lo que pasó es que hubo un grupo de gente que siguió el origen, porque el origen de Heartstopper se da en una plataforma similar a Wattpad, pero que es para publicación de cómics. La Mm, autora empezó a publicar ahí primero, entonces ella generó todo un público. De hecho, su primer libro lo autopublica, eh, y le va tan bien que al final una editorial decide publicarle ese y todos los que siguen. Eh, pero ese público, digamos, probablemente no estaba no sé, en Instagram, ¿no? mm, Eh, que después son los que fueron comentando el libro, o sea, entonces sí hay como una diferencia, no siempre están en las distintas plataformas. Y por otro lado, con esa en particular pasó esto que vos comentabas, y es que mucha gente llegó primero a la serie y después de ver la serie decidió leer los libros. Entonces, bueno, eso también habla de nuestros consumos. El, qué sé yo, Netflix tiene una llegada que me parece que es como mucho más fuerte y por ahí masiva que seguir a alguien que recomendó que había que leer el cómic. ujú. Así que sí, es interesante el fenómeno porque es como que hay un ecosistema de plataformas que consumimos en paralelo, eh, pero que por ahí nos enteramos por los usos que hacemos, primero por un lado y después por el otro. Ujú. Algo que te quería comentar, que no sé si está tan difundido, pero me parece que no ha tenido tanta pregnancia, es lo que se llamó en su momento las lecturas inmersivas, ¿no es cierto? El trabajo sobre las lecturas inmersivas. Yo recuerdo un fenómeno que seguí muy en boga, que fue en el 2018, seguramente vos el fenómeno lo conocés, que el Banco Itaú pagó sobre la novela de Hugo Burel, el uruguayo, Mm. la publicación de una novela por Instagrams, con fotos de Instagrams, que se irían publicando todo un verano a partir del 8 de enero, que tuvo un boom increíble. Una gran fotógrafa, un escritor como Hugo Burel, el sostén económico del Banco Itaú, y la gente ya podía hacer comentarios, digamos, en el sitio de Instagram. Yo seguí ese momento, 2018, que era una forma de meterse. Vos hablaste del lector beta, y justamente el fenómeno eso, no sé si nació ahí, por lo menos acá lo conozco, con esa gran historia, se llamaba Una ola perfecta la historia, y fue deslumbrante porque seguimos, digamos, la historia a partir de las fotos de un gran fotógrafo, y la historia era una periodista argentina que iba a Cabo Polonio y que descubre ahí la tabla de surf desaparecida de un viejo surfer que había desaparecido hace 30 años. Así que era una suerte como de thriller, de fantasy, pero con lugar natural como Cabo Polonio, etc. Y eso a mí me habilitó la idea de que yo pensé que iban a proseguir, digamos, estas historias, o que iban a colonizarse por lo menos a partir de la red de Instagram. Y no ocurrió. O no sé si vos tenés algún otro, digamos, fenómeno de lecturas inmersivas, porque en verdad esto tiene que ver, bueno, con circulación de soportes, con circulación de textos, con lectores que intervienen y que hacen muy bien, como vos dijiste, función de editor, pero no sé si hay como fenómenos donde se está buscando, digamos, ya como un efecto, diría, casi como de Gerard Genet, metaléptico, ¿no? De meterse en la historia de otra manera, ¿no? O, digamos, confundir los espacios, digamos, de la ficción y la realidad como un efecto metaléptico de meterte vos directamente en la historia. Te preguntaba a ver si vos tenías algo sobre lecturas inmersivas, o si hay algo o eso no prosperó en estas No, o sea, transnarrativas. yo no conozco tanto el tema, la verdad. Sí que creo que por ahí si no prospera, también tiene que ver con esto de cómo sigue predominando el libro físico, a pesar de las premoniciones. La experiencia de lectura es distinta. Eh, entonces, no sé hasta qué punto eso puede tener éxito, como que por eso las cosas que se publican de literatura que mostraba en Instagram son muy cortas, al otro día ya te suben el siguiente capítulo, o sea, tienen como ese formato. Pero habría que investigarlo, la verdad que no estoy en el tema. Ujú. Bien, vamos a abrir a otras preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, está con nosotros Mario Larroca, que también pertenece al Instituto de Investigación en Humanidades. Y bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, yo ya tengo una preguntilla para hacerte última, a lo mejor. Hola Daniela, gracias por tu participación, por tu protagonismo interesante todo, todo lo que dijiste. Soy bastante o muy ignorante, así que me viene muy bien. Lo que me tiene tal vez más atrapado es
digamos, el inicial estudio de la cuestión de las tecnologías digitales y su implicancia en la subjetividad humana y en particular de los niños. Entonces te quería preguntar, digamos, supongo que por ahí en el libro lo desarrollás o lo tratás, o si no lo tratás, tendrás opinión, seguramente, cuánto, más allá de que se lea más o se lea menos que antes, en cantidad, ¿cuánto te parece que hay para ganar y cuánto para perder desde el punto de vista de las facultades mentales? Me refiero a la inteligencia, la memoria, la razón, ¿no? La creatividad, con este tipo el uso de este tipo de plataformas en el caso de los jóvenes y adolescentes, de los niños, jóvenes y adolescentes. Gracias. Bueno, qué difícil. No, yo creo que hay una realidad y es que ya existen y que es un poco como las discusiones ahora sobre la inteligencia artificial y el chat y que se hace, y bueno, o sea, ya ir para atrás no se puede, lo que existe, existe y a partir de eso lo que hay que ver es cuáles son las prácticas que se configuran en torno y por eso hablo siempre esto del puente entre las prácticas dentro de la escuela y las que son fuera de la escuela, porque pienso que todo es material que se puede utilizar a favor, ¿no? Yo creo que no, que hay cosas que se ven que por ahí van un poco en contra de por ahí, no sé, algo del sentido común que nos lleva a decir como, bueno, están leyendo cosas malísimas o qué sé yo, puede ser, pero a la vez digo, están leyendo, están eligiendo qué quieren leer, están creando contenido a partir de eso que les interesó, y en esa creación hay mucha originalidad, porque buscan la manera justamente de diferenciarse, de distinguirse entre todos los que están haciendo lo mismo, y a su vez se relacionan con otros y son vínculos que por ahí uno dice, bueno, pero es la virtualidad, y no, son vínculos que muchas veces pasan a la presencialidad, que se conocen, que se juntan, generan una expectativa. Ahora para la Feria del Libro, o sea, llenan, o sea, les dan una de las salas más grandes y se llena. Entonces, no es para verlo como todo positivo y que no hay nada para criticar, porque por supuesto que sí, pero por eso digo, ¿no? Ver qué se puede hacer también. Es una oportunidad para discutir varias cosas de los temas que trata la literatura, porque la verdad que hay libros polémicos, o sea, hay libros en donde está bien, o sea, no es que está bien, pero digo que no se cuestiona, no sé, el comportamiento del protagonista con la chica que es, no sé, obsesivo y tóxico. Y por ahí eso se adaptó y está en Netflix, o sea que pasó más allá del filtro del adolescente, que obviamente todavía está en su formación y hay un montón de cosas que va a cambiar, y de eso se hace un negocio y por ahí no importa. Me parece que es como una oportunidad para para criticar ese tipo de cosas también. ¿Por qué leemos esto? También como salir de la preocupación en el sentido de que, bueno, muchas veces uno leyó cosas y eso no quiere decir que después toda su vida lectora siguió por ese lado, o que entonces nunca se acercó a un libro, un clásico, como bueno, empezar a no cuestionar tanto los gustos literarios en ese sentido, sino bueno, ver cómo se están construyendo. Sí, o sea, pienso que sí, que hay cosas que son para preocuparse, pero más que nada ocuparse, tomarlo como una oportunidad. No sé si respondí. Muy bien, sí, muchas gracias Sí, gracias. Sí, por tu respuesta. Yo le preguntaría a Dani, a mí me gustaría saber, me gusta siempre esa pata de cómo trasladar todo este universo de nuevas prácticas, estas innovaciones, ¿qué puede hacer un docente en el aula con todo eso? Un docente que, bueno, empieza
a conocer estas plataformas, estas producciones, estos modos de circulación de la lectura. No sé, ¿qué puede proponer? Digamos, al momento, yo trabajo mucho con docentes y sugiero actividades al momento de sugerirles propuestas. ¿Vos qué sugerirías, digamos? Digamos, un ejemplo concreto de cómo llevar esto al aula. Sí. No, yo siempre sugiero que los docentes conversen con los estudiantes sobre qué usan ellos. O sea, a partir de ahí. Porque uno puede estar 1000 años tratando de entender Twitch y cómo lo puedo aplicar y demás, pero si después voy y el grupo no le interesa, no lo usa, no sé si tiene mucho sentido, por lo menos no para empezar. Empezaría conociendo esos, sus usos, sus prácticas, como es también un poco una trampa, porque después vamos a hacer una actividad que por ahí no te gusta tanto, pero es con una aplicación que usás, entonces bueno, tenés eso. Pero al mismo tiempo no forzarlo. O sea, si yo empiezo a pensar en que quiero usar Instagram, solo porque lo usan, solo porque está de moda, o no sé, TikTok, ¿no? Que está más de moda ahora, y no tiene un sentido pedagógico, y la verdad que tampoco va a servir. Entonces, es como un camino que tiene dos caminos paralelos. Uno es explorar qué es lo que ellos usan, para qué lo usan y demás, y al mismo tiempo uno ser usuario de esas redes, porque solamente siendo usuario y usuaria es que podés pensar, uy, este contenido que tengo que dar, la verdad que me vendría bien que usáramos Twitch para hacer como una especie de noticiero, por ejemplo. Pero si es algo que no conozco, que ni me interesó ir a ver y demás, es muy difícil que se me ocurra la idea. Y es como la creatividad tiene una cosa, para mí al menos, y es que una vez que empezó así a rodar, empiezan a aparecer otras ideas. Y cuando lo implementás y ves la reacción de los estudiantes y demás, que pueden ser buenas o malas, también empezás a decir, uy, tendría que haber hecho esto la próxima, y así, y se va como construyendo también en conjunto, porque después en definitiva ellos también opinan y sugieren cosas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias por esta charla que nos ha abierto todo un universo, un panorama muy interesante que has planteado. Los términos también que nos llevamos de fanfiction, de lector beta, y todo lo que has aportado para poder, digamos, incorporar desde el plano docente estas lecturas que, como te digo, creo que, bueno, uno no puede intuir realmente cómo hay una circulación, digamos, aleatoria, digamos, a las circulaciones canónicas, digamos, del aula. Y como decía Ana María, digamos, realmente uno no, a veces es como muy sorprendente que hay otros mundos posibles también ahí adentro, dentro de las cabecitas lectoras de nuestros jóvenes y adolescentes o niños, y la verdad que, bueno, que estés estudiando esta fenoménica me parece realmente muy interesante, muy interesante. Así que te agradecemos mucho por este aporte, y bueno, les queremos decir que este conversatorio va a estar, por supuesto, a disposición en nuestro canal de YouTube, justamente, del Instituto de Investigación de Humanidades, va a estar ahí, y nos pueden acompañar ahí y revisitar, digamos, o ver esta conversación que nos ha dado Daniela Ottolenghi hoy. Así que bueno, Daniela, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, espero que les haya servido. Bien, y recomendamos entonces tu libro, repetimos el título por la editorial Tilde, y tu próximo curso, perdón. Leer se volvió viral. Leer se volvió a vibrar. Y también tus cursos, digamos, en Entre Palabras, que... Sí, que empieza la semana que viene, el 20, es un curso de 6 clases virtual con espacios sincrónicos y espacios asincrónicos, que se llama justamente Prácticas de Lectura y Escritura Digitales. Bien. Ahí en Entre Palabras tienen toda la info. .org, exactamente. Bueno, muchas gracias, y nos encontramos el próximo mes con un nuevo conversatorio de nuestro instituto y del Colegio Nacional de Buenos Aires. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a vos. Chao, chao. Chao.